Nació en Brooklyn en enero de 1899, hijo de inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Desde muy joven, Alphonse Gabriel Capone aprendió en las calles lo que la escuela no le ofrecía: violencia, astucia y la necesidad de imponerse para sobrevivir. Esa mezcla de ambición y rabia construyó la base de lo que, años después, sería el hombre más temido y también el más célebre del crimen organizado en Chicago. Brooklyn fue el aula donde aprendió las reglas del submundo: protección, cobro de deudas, amenazas y la gestión de la violencia como herramienta de control. Su apodo, Scarface, nació de una pelea en el Harvard Inn, una cicatriz que marcó su rostro y también su reputación. No era un hombre para ser tomado a la ligera. El joven que comenzó haciendo trabajos sucios para bandas locales encontró en Johnny Torrio a un mentor que le abrió la puerta a algo mucho mayor: la salida de la ciudad que conocía para entrar en un territorio con posibilidades infinitas de lucro ilícito. Chicago no era un mero cambio de escenario. Era un tablero nuevo donde la ley seca, la 18ª enmienda, había transformado la prohibición del alcohol en una máquina de hacer dinero para quien supiera organizar logística, corrupción y violencia. Bajo las órdenes de Torrio y después de la misteriosa muerte de Big Jim Colosimo, tomó las riendas de un negocio que combinaba prostitución, juegos y, sobre todo, contrabando de bebidas. El crimen dejó de ser un arte marginal para convertirse en una industria. Producción clandestina, rutas de abastecimiento, distribución en bares ocultos y la compra sistemática del silencio de policías, jueces y políticos. Su ascenso a la cima no fue solo por brutalidad, fue por gestión. Construyó una organización con funciones delegadas: encargados de producción, conductores, distribuidores, contables que llevaban doble contabilidad y abogados que servían de pantalla. Aprendió que el mando se sostiene más con la capacidad para administrar que con el solo uso de armas. A partir de esa lógica, creó una especie de empresa criminal que pagaba sueldos, ofrecía protecciones y premiaba la lealtad. Quienes traicionaban eran eliminados y quienes servían recompensados. El dinero no se gastaba a ciegas. Se reinvertía en propiedades, hoteles y negocios que a su vez servían para blanquear ganancias. La ostentación formaba parte de su estrategia pública. Mansiones, coches de lujo, trajes a medida, relojes caros y fiestas con músicos famosos eran la evidencia visible de su éxito y, al mismo tiempo, su blindaje reputacional. Al mismo tiempo que abría comedores para los desempleados durante la Gran Depresión, construía una narrativa de benefactor que le daba una capa de legitimidad ante buena parte de la población empobrecida. Esa ambivalencia entre filantropía pública y violencia privada fue uno de los elementos que más confundieron a la opinión pública y dificultaron la construcción de un caso penal sólido en sus inicios. La violencia, sin embargo, era la herramienta que aseguraba el control territorial. Las guerras entre bandas convertían a Chicago en un paisaje de atentados, incendiados y cuerpos que servían de lección. El episodio que marcó un antes y un después fue la llamada Masacre de San Valentín, en la que hombres vestidos de policías acribillaron a 7 miembros de la North Side Gang. Más allá de la crueldad, el atentado tenía un mensaje claro: proyectar poder absoluto e intimidar tanto a rivales como a autoridades. La masacre fue también el detonante que empujó a figuras de la prensa y a sectores políticos a exigir una intervención federal seria. Frente a esa percepción pública y al evidente desequilibrio entre impunidad y realidad, surgió una estrategia estatal distinta: no perseguirlo por cada homicidio, donde las pruebas eran difíciles de reunir y los testigos temerosos o corruptos, sino golpear su base económica. El Departamento del Tesoro, la Oficina Federal de Prohibición y fiscales dedicados concentraron esfuerzos en rastrear movimientos bancarios, registros de propiedades y recibos que demostraran que aquel estilo de vida no podía explicarse con ingresos legales.
El fiscal y los agentes que se formaron para ese fin, un grupo que acabaría ganándose el apodo de los intocables por su aparente incorruptibilidad, comenzaron a diseñar una investigación paciente, técnica y meticulosa. La investigación fue no solo financiera, sino también humana. Infiltrados, abogados que traicionaron la confidencialidad, escuchas y testigos protegidos que poco a poco desgranaron la contabilidad oculta. El punto clave fue poder demostrar que el dinero que sustentaba hoteles, coches y mansiones provenía de actividades ilícitas y que, además, se ocultaba mediante testaferros y sociedades pantalla. Esa acumulación de evidencia técnica, menos espectacular que una gran redada pero más efectiva, permitió finalmente formular cargos implacables y demostrables en un tribunal. El juicio, que concluyó con una sentencia pronunciada el 17 de octubre de 1931, no apuntó por primera vez a los crímenes de sangre, sino a la evasión fiscal. Cargos que, vistos desde fuera, parecían menores en comparación con la violencia sistemática que había presidido su reinado, pero que en términos legales resultaron demoledores. La Fiscalía presentó libros contables, recibos, declaraciones y testimonios que conectaban el modus vivendi del acusado con ingresos no declarados. La condena fue firme: 11 años de prisión federal, multas considerables y la pérdida simbólica del control absoluto sobre su organización. La entrada en prisión marcó el inicio del ocaso. Primero fue Atlanta, luego el traslado a Alcatraz en 1934, donde las condiciones y el aislamiento impusieron un castigo más severo que el simple internamiento. Aunque intentó mantener influencia desde dentro, la cárcel fue también la puerta de entrada del deterioro físico y mental que lo acompañaría hasta su muerte. Una enfermedad venérea, la sífilis, avanzó sin remedio y comenzó a consumir sus capacidades cognitivas. La dureza del encierro y la pérdida de control terminaron por desarticular su red personal de poder. Su fortuna, que en vida había sido estimada en cifras astronómicas para la época, hasta 100 millones de dólares según algunas valoraciones contemporáneas, comenzó a desvanecerse entre confiscaciones, pagos de multas, disputas internas y la gestión ineficaz de sucesores que no contaban con la misma visión ni la misma capacidad de control. Muchos de quienes habían sido sus lugartenientes se dispersaron. Algunos fueron capturados y otros reasumieron negocios en diferentes estructuras. El vacío que dejó no significó el fin del crimen organizado en Chicago, sino su reconfiguración. Al recuperar la libertad en 1939, ya no era el mismo. Sus años en la cárcel y el avance de la enfermedad lo dejaron físicamente incapacitado y mentalmente deteriorado. Se retiró a su mansión en Miami, acompañado por su mujer y algunos familiares. Lejos del vértigo del poder, sus últimas temporadas de vida transcurrieron en un silencio que contrastaba con la estruendosa fama de décadas anteriores. Paseos por jardines, jornadas de pesca y médicos que intentaban contener el avance de su dolencia. El 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y falleció días después. Su partida cerró un capítulo que, pese a todo, seguiría siendo estudiado como paradigma del crimen organizado moderno. Pero la historia que importa no es la de su tumba, es la del tejido social que permitió su existencia. Su ascenso se explicó no solo por su sagacidad, sino por condiciones estructurales: migración masiva, pobreza en barrios industriales, corrupción institucional y la creación de un mercado prohibido que transformó el ictivo en extraordinariamente rentable. Su capacidad para comprar silencios y contratar complicidades dentro del poder político y judicial demuestra que la criminalidad no es un fenómeno solo de la calle, sino un problema sistémico que se cuela en las instituciones cuando la vigilancia es débil o las tentaciones económicas son demasiado fuertes. También dejó enseñanzas operativas que el tejido económico de las organizaciones criminales puede ser su mayor vulnerabilidad, que perseguir dinero mal habido, aunque parezca menos heroico que detener un sicario en plena operación, puede ser la llave para desarticular imperios.
La fiscalía que lo llevó a juicio entendió esto y aplicó una lógica que hoy se considera fundamental en la lucha contra el crimen organizado: seguir el rastro del dinero hasta las cuentas, los abogados y las propiedades. Esa estrategia, heredera de los métodos que lo derribaron, sigue vigente en investigaciones contemporáneas contra redes de narcotráfico y lavado de activos. La figura que proyectó en vida sigue siendo objeto de fascinación y controversia. Para algunos, un antipático héroe popular que ayudó a los pobres durante la depresión. Para otros, el epítome de la brutalidad organizada y la corrupción. Esa ambivalencia forma parte de su legado: la dificultad para separar imagen pública de realidad criminal, la capacidad de algunos líderes del AMPA para construir relatos que amortigüen su violencia, y la responsabilidad de los medios y de la sociedad en no romantizar ese poder. Analizar su vida obliga a mirar no solo al hombre con traje y sombrero, sino a las redes de complicidad que lo sostuvieron. Al concluir este relato, la pregunta que queda es simple y perturbadora. ¿Qué cambia realmente cuando se encarcela al rostro visible de un imperio criminal? Su detención y condena fueron un triunfo simbólico y práctico del Estado, pero no pudieron erradicar las condiciones que alimentaron su poder. El crimen organizado se adaptó, mutó, encontró nuevas rutas y siguió siendo una respuesta perversa a la demanda social y a la debilidad institucional. Su historia sirve entonces como advertencia: la justicia puede herir y condenar, pero para transformar el problema se necesitan políticas que ataquen las raíces: educación, oportunidades, transparencia institucional, y no solo la punta del iceberg. Gracias por acompañar este recorrido por una de las biografías criminales más estudiadas del siglo XX. Si te interesa seguir desentrañando cómo funcionan las grandes organizaciones delictivas y qué lecciones dejan para nuestras instituciones, acompáñanos en el siguiente episodio.